Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la última clase en la materia. Vamos a abordar el último tema, que es el último de los grandes teoremas, que es el teorema de Stokes. Bien, vamos a ver no vamos a ver la demostración, pero sí vamos a ver el enunciado y vamos a ver cómo lo podemos usar en la resolución de integrales de línea. El teorema de Stokes me va a relacionar una integral de línea con una integral de superficie. Es bastante similar a el teorema de Green, pero ahora en lugar de curvas planas, ¿sí? Y regiones planas que son encerradas por esas curvas, van a ser curvas en el espacio y las regiones encerradas van a ser superficies de R3. Entonces vamos a tener que mirar y tener muy en cuenta la orientación. Bien, entonces, se hace una curva cerrada y orientada de R3 y una superficie orientable, ¿sí? Tal que la curva C es el borde de esa superficie. Recuerden que para una, para una curva una curva puede ser borde de varias superficies, ¿sí? Piensen, por ejemplo, una circunferencia unitaria, ¿sí? Puede ser el borde de un paraboloide que termina en esa circunferencia, o puede ser también el borde de un disco, del disco de radio 1, ¿sí? Bueno, y sea f una función que es una función vectorial, tal que es C1 en toda la superficie. Entonces, el teorema de Stokes me dice que la integral de línea sobre f de f sobre la curva orientada, ya no vamos a hablar de un sentido positivo o negativo, simplemente la curva orientada va a ser igual a la integral doble de, no de f, sino del rotor de f, que ahora vamos a definir qué es, que es una función que depende de la que depende f y de la que depende de f, mejor dicho. Y esto es como esto va a ser vectorial, esto es una integral de superficie de una función vectorial, entonces S tiene que tener una orientación inducida por la orientación de la curva. Ahora en un ratito voy a hablar de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que si C tiene una cierta orientación, que va a estar prefijada de antemano, ¿sí? Y uno camina por la curva con esa orientación, ese siempre debe quedar de mano izquierda, que era un poco lo que pasaba en el teorema de Green. Pasa que en el teorema de Green teníamos prefijado cuál era la idea. Entonces, por eso uno le decía orientación positiva o la antihoraria, también hablaba muchas veces, y entonces decía, bueno, está bien, si yo camino en modo antihorario, la región me queda de la izquierda, siempre y cuando la región fuera una región de tipo 3 como de las que trabajamos, o en general como las que trabajamos, ¿sí? Acá en este caso, volviendo una cosa, retomando sobre esto, lo que sí voy a comentar es que acá en este caso podría pasar que la curva esté orientada horaria o antihorariamente, aparte ahora en R3 eso depende mucho del punto desde donde uno mira a la curva y la orientación, ¿sí? Entonces, el recorrido va a tener que ver con un punto de vista desde un observador. Entonces, lo importante acá es que cuando yo camino por la curva, la superficie siempre me quede de la mano izquierda, ¿sí? Bien. Y el rotor, que es esta función, fíjense que acá no es f y acá no me queda f también, sino que es esta función, que es fíjense que es poner en en un producto cruz al operador de derivadas parciales y a la función. Y hacer
la derivada parcial con respecto a x, eh, por ejemplo, acá, la derivada, perdón, la derivada, tapar la primera coordenada y hacer la derivada parcial con respecto a y de f3, menos la derivada parcial con respecto a z de f2, que es lo que queda en la primera coordenada, tapar la segunda y me va a quedar la derivada con respecto a z de la f1 menos la derivada con respecto a x del f3 y en la última me queda la derivada parcial respecto de x de la f2 y menos la derivada parcial con respecto a y de la f1. Fíjense que f1, f2, f3 son las componentes de f. Eh, y fíjense que esto va en consonancia un poco con Green, ¿no? Que en Green, en lugar de tener tres componentes, la f tenía dos, pero también aparecían las derivadas parciales cruzadas. Bueno, acá son todas las derivadas parciales cruzadas, básicamente. ¿Sí? Bueno, esta es una notación. Esta es la notación derivada parcial de la, por ejemplo, de la f1 con respecto a x, ¿sí? Simplemente que lo denoté así para que no sea tan pesado. Este teorema vale para cualquier superficie que tenga como borde a la curva en cuestión, eso es lo que estaba diciendo, siempre está la elección de la mejor superficie posible, ¿sí? O la más sencilla. La idea, ¿cuál es? Es que en la que vamos a usar el teorema de Stokes en general, que esto va a ser difícil de calcular, la integral de línea, entonces la intentaremos calcular mediante una integral de superficie. Entonces la idea es que la superficie sobre la que integremos no sea una superficie demasiado compleja, porque si no se nos va a dificultar, no nos va a favorecer el teorema. Por ejemplo, para el caso de esta curva, que es cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 y z es igual a 1, podemos, lo que yo les decía recién, ¿no? Podemos notar, o sea, la circunferencia unitaria en z igual a 1 puede tener como borde a un cono simple, ¿sí? Puede tener como borde un paraboloide con z entre 0 y 1 en ambos casos, o puede tener o puede ser borde de un disco, del disco que está a altura z igual a 1 con radio menor a 1. Entonces, por eso depende. Entonces, si yo tengo que elegir la superficie, probablemente el disco sea la superficie más sencilla, tanto de parametrizar como de evaluar al rotor y demás, de calcular el rotor y todo eso, y evaluarlo en la parametrización y demás. Pero lo que me dice el teorema es que entonces la integral sobre esta curva, sobre este disco, sobre esta circunferencia, va a ser igual que integrar sobre el cono, sobre el paraboloide y sobre el disco. Acá están las tres regiones, ¿no? El cono como superficie tiene, con z entre 0 y 1, tiene como borde al, al a la circunferencia. Lo mismo pasa con el paraboloide y lo mismo pasa con el disco plano. Si ahora tengo una curva dada por la intersección de las superficies y cuadrado más z cuadrado igual a 1 y x más igual 2 con orientación antihoraria vista desde el origen y la f es esto, calcular la circulación de f a lo largo de C. Recuerden que la circulación es una integral de línea. Es la integral de f sobre c. Y ahí dice con esta orientación, ¿no? Con la orientación antihoraria vista desde. Fíjense que esta condición me da un cilindro, ¿sí? Un cilindro con eje de simetría en x, de radio 1, en el eje x, en el eje de simetría, y esto me da un plano, ¿sí? Entonces, me da un plano que no es perpendicular al eje de simetría. Entonces es un cilindro cortado por un plano y eso me va a dar una curva, una elipse, ¿sí? Si fuera perpendicular me quedaría una circunferencia, pero al ser así, es una elipse. Entonces, voy a correr esto. Em, bien, entonces la circulación siempre es esta integral de línea, que es difícil de calcular por cómo es f, fíjense.
Si yo tengo que hacer f evaluada, o sea, parametrizar esto no es difícil, ¿sí? Podría usar una parametrización, por ejemplo, que tome a la segunda coordenada como coseno de t, a la tercera como seno de t y a la primera como 2 menos coseno de t, y con eso funcionaría, pero cuando tengo que hacer f evaluado en la parametrización, fíjense que la función no me es muy favorable para eso, ¿sí? Por eso digo, es difícil de calcular por f. Entonces vamos a ver si se cumplen las condiciones del teorema de Stokes. Por supuesto, se trata de una curva cerrada porque es una elipse completa. Además, la superficie elíptica, ¿sí? Que fíjense que es describir casi igual que la elipse, nada más que en lugar de contemplar la igualdad acá, contempló la desigualdad. ¿Sí? Me da la superficie elíptica, es una región, es una superficie orientable de la cual la curva es el borde. Entonces, ¿a quién elegí acá como superficie? Y a la elipse, a la región elíptica que encierra. Acá es medio como que se ve que es lo único que me conviene hacer o lo mejor que me conviene hacer. F es una función C1, fíjense que es una función C1 en todos lados. Pues cada componente es una función C1 en S, en particular en todo el espacio. Entonces, el teorema de Stokes me dice que esto que yo quiero calcular, que es la circulación, va a ser igual que la integral doble del rotor de F sobre la superficie elíptica con la orientación inducida. Entonces, tengo que ver cómo es la orientación inducida. Yo acá no la marqué todavía, la orientación, pero decía en el ejercicio orientación antihoraria vista desde el origen. O sea que si yo me paro acá, donde está la manito, y miro, eh, tendría que verlo antihorariamente. Antihorario. Donde la orientación de S es inducida según la regla de la mano derecha. La primera coordenada del vector normal tiene que ser positiva. A ver, chequeemos esto. Antes de ir a... Yo me paro acá, ¿sí? Verlo antihorariamente desde el origen podría ser lo mismo que verlo horariamente desde acá, desde el semieje positivo de las X. Entonces, si lo vemos horariamente, sería algo así. Y fíjense que lo que estamos diciendo, está acá marcada la orientación, fíjense las flechitas. Lo que estoy diciendo es que la superficie, por regla de la mano derecha, tiene que apuntar, ¿sí? Si yo sigo la regla de la mano derecha, tengo que tener la segunda o la primera coordenada negativa, ¿no? Exacto. Se calcula entonces la integral del término de la derecha, esperando que sea más sencillo. Parametrizar la región elíptica es bastante sencillo. Lo mencioné un poco cuando eh, hablé de la curva. Bueno, la región elíptica va a ser I igual R coseno de tita, Z igual R seno de tita con R tita. Fíjense que la sombra de esa elipse es un disco, ¿sí? En el plano IZ. O sea, a- si yo aplasto esta región contra el plano IZ, que son los ejes verde y azul, voy a obtener, de hecho, voy a obtener el disco en el cual está después proyectado el cilindro, ¿sí? Entonces, si los describo con polares, eso se ve con el R entre 0 y 1 y tita entre 0 y 2 pi. Y X es el plano, ¿no? Es 2 menos I, que es 2 menos R coseno de tita. Entonces, la parametrización es 2 menos R coseno de tita, R coseno de tita, R seno de tita, con este R y este tita. Es una parametrización posible, no es la única, sí es la más práctica. Eh, Se hacen las cuentas, la derivada parcial con respecto a R, producto cruz, la derivada parcial con respecto a tita, da R0. Como R es siempre mayor o igual que 0, tiene segunda y primera coordenada positiva.
o no negativa, entonces phi puedo deducir que invierte la orientación esta que yo quería. Entonces, como invierte, después le vamos a tener que poner un signo menos, nada más. Recuerden que no tenemos que buscar otra parametrización que preserve. Y el rotor, calculándolo, ¿sí? Me da 0,20, ¿sí? No voy a hacer demasiadas vueltas sobre la cuenta, es poner las coordenadas de f acá, ¿sí? Y hacer las derivadas parciales. Me da 0,20, está buenísimo porque me da mm, una función constante. Y con todo lo anterior, entonces, la integral, o sea, lo que yo quiero va a ser igual a esto, que va a ser menos porque phi invierte de orientación, la integral sobre el dominio que es un rectángulo de f, evaluada en la parametrización, me da igual porque f es constante, por el vector normal, RRC. O sea, queda algo muy sencillo realmente. Y fíjense que esto es una integral. Ya una vez que evalúe todo, que hago el producto escalar, es una integral doble. Me da algo muy sencillo de integrar, ¿sí? Que da -2. Entonces, por el teorema de Stokes, la integral, la línea o la circulación que yo quería calcular es -2π. Una cosa que quiero comentar es que el rotor mide la cantidad de rotación, por eso su nombre, que ejerce un campo de fuerzas F sobre una partícula en el espacio. Esa es su aplicación física. Por ejemplo, si yo tengo este campo y menos x0, el rotor, haciendo la cuenta, me da 0, 0, -2. Y esto me dice que el rotor, que es muy parecido al rotor del ejemplo anterior, es un rotor constante, ¿sí? En todo el espacio. Entonces, si yo represento en cada punto el rotor como una flechita, como un vector, voy a tener siempre la misma flechita. Y la representación es esta. Si yo tengo esta función, por ejemplo, el rotor me da 0, lo que significa que el campo es irracional. Y pasa esto. Y un ejemplo de rotor nulo es un campo conservativo. Recuerdan que el campo conservativo era el gradiente de alguien. Y entonces, una de las condiciones que me permitía ver que tenía posibilidad de ser campo conservativo es que las derivadas segundas cruzadas fueran iguales. Y es justamente calcular el rotor de un gradiente. Entonces eso me tendría que dar 0. ¿Sí? Entonces, si F es un campo conservativo, el, el campo es irrotacional. Una cosa interesante con el operador este que ya lo usamos para la divergencia, para el teorema de Gauss, eh, y para el rotor, es que el rotor se puede representar como una multiplicación de este operador por la función. En el caso del rotor va a ser el producto cruz, que es lo que recién definí, y en el caso de la divergencia es agarrar a este vector y multiplicarlo escalarmente o aplicarlo escalarmente, sería lo correcto, a esta función. Bien, esto es todo y con esto ya se puede terminar toda la práctica. Bueno, nos vemos, hasta luego.